Volvemos. Quiero mostrar algo un poco más de forma didáctica. Un segundito. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? ¿Se ve la pantalla? Me estoy mostrando una cabecita, un teletón, el teletón, una cabeza. Pueden confirmar si se ve, por favor, si me pueden escribir en el chat algo. Gracias, Paulina. Bueno, vamos a entrar entonces ahora a hablar de los huesos del cuerpo humano. Nosotros sabemos, ¿verdad? Porque estudiamos que tenemos 206 huesos en el cuerpo humano. Vamos a dividir entonces eso, porque eso es lo que siempre hacemos en anatomía, ¿verdad? Diseccionamos nosotros. Vamos a tener entonces, vamos a estudiar primeramente lo que es la zona del cráneo, ¿está bien? Y vamos a ver que en el cráneo, o en la zona de la cabeza, pero vamos a encontrar 29 huesos. Y ahí le dividimos 8 en el cráneo, 14 en la cara, 6 en el oído y 1 que es el hueso ilioide. ¿Está bien? Vamos a comenzar entonces primero por lo que son los huesos del cráneo. En el cráneo vamos a ver que está formado por 8 huesos. ¿Está bien? Y vamos a encontrar que 2 de esos huesos son pares, que son el parietal y el temporal, y vamos a tener 4 impares, que en este caso sería frontal, el occipital por detrás, después vamos a tener el esfenoides, y por último, creo que había, el esfenoides está un poco más metido, si ven, pues una mariposita, acá, pues una mariposita se le echa mucha imaginación, ven, está metido ahí a lo largo del cráneo del esfenoides, ¿está bien? Y por último vamos a tenerles al etmoides, que si lo agarro por acá, el etmoides, ¿está bien? Ya tenemos al etmoides, ¿está bien? Está un poco metidito ahí, ¿no? Pero bueno. Entonces esos son los 8 huesos del cráneo, acuérdense, 2 pares, 4 impares, ¿está bien? Pero vamos a los huesos de la cara, vamos a encontrar 14 huesos en la cara y los tenemos que dividirles según en pares y en impares. Solo que en la cara vamos a encontrar que 6 son pares y 2 nomás son impares. Vamos a encontrar entonces, primerito, vamos a ver nuestro primer par, que van a ser los huesos nasales. ¿Ven? Nasal izquierdo, nasal derecho. Después vamos a tener los
maxilares superiores, izquierdo y derecho, los malares o cigomáticos, son los famosos, la gente cachetona, bueno, normalmente les suelen tocar este hueso, tiene mucha carne por acá. Los lagrimales o unguis, que yo creo que todos sabemos dónde sale la lágrima, lagrimal izquierdo, lagrimal derecho, está bien, pares. Y también vamos a tener los cornetes inferiores, cornete nasal inferior, y vamos a tener también el palatino. A ver si agarro por acá el palatino. Creo que las certezas son latinos. ¿Cómo puedo quitar acá mi palatino? Acá está. Se acercó más y se puede acercar mejor. Acá tienen el palatino. Del palatino izquierdo y del palatino derecho del otro lado. A ver si le puedo tocar. Acá está. Ahí están los palatinos, están medio metidos nomás ahí en el fondo, por eso nomás tan complicado con ellos. Pero bueno, acá volvemos. Esos son los pares. Y después vamos a tener los impares. Y vamos a tenerle primero a la mandíbula, maxilar inferior, también si le ponen el correcto, mandíbula y el vómer. Acá primerito, acá le tenemos al vómer, ¿ven? Acá, a ver si le mandamos ahí. Ahí le van a encontrar al vómer, está más o menos en el medio de lo que normalmente cuando le rompen a alguien la nariz, este vómer es el primerito que liga. Es muy endeble este. Y después vamos a tener tres pares, en los oídos. ¿Está bien? Creo que acá no está, si no me equivoco. No, no viene acá en mi ilustración. Pero en su resumencito está cualquier cosa. Que son los tres huesos o los tres pares de huesos que conforman los oídos. Acuérdense, tenemos dos oídos, podemos tener tres de un lado, tres del otro, ¿verdad? Y se llaman martillo, yunque y estribo. ¿Está bien? Acuérdense que el martillo se llama también malelo, el yunque incudo y el estribo está medio. ¿Está bien? Y por último, le tenemos a un huesito flotando acá, que ya lo encontramos, si le manipulamos un poquito por acá, vamos a encontrarle, a ver si me le chiqui, ahí está. Vale, un chique, vamos a encontrarle al hioides. Ven acá, cómo está flotando por la vida. Acá está flotando en el esqueleto, creo que se le da, no, vamos a ver si lo puedo acercar acá. Se traba un poquito, no me lo vamos a ver. Vamos. Ahora no me va a encargar por eso a veces. Pero el hioide está ahí flotando por la vida. Acuérdense, el único hueso que está ahí flotando en el mar de ligamentos es nuestro querido hioide. ¿Está bien? Que no me duele. Acá no sé si le ven al hioide. Acá está el hioide. Acá debajo de la mandíbula está el hioide. Bueno, y esos son los 29 huesos que conforman la cara. ¿Está bien? Todos esos huesitos conforman lo que es la región de la cabeza. ¿Está bien? Acuérdense, 8 en el cráneo, 14 en la cara, 3 pares en la zona de los oídos y por último el hioides. ¿Está bien? Eso es lo que corresponde a huesos de la cara, de la región cefálica, perdón, la región de la cabeza. Acuérdense cuáles son pares y cuáles son impares, tan importantes para poder definirlo. Entonces siempre les recomiendo ver con imágenes para acordarse más que otros que toquen esa área. Ustedes tienen también un cráneo, entonces van tocando y van a ir rememorando mucho mejor así. Vamos a pasar ahora a lo que es
la región del tronco, ¿está bien? Y en el tronco vamos a tener 51 huesos. De esos 51 huesos, vamos a dividirlo otra vez. 26 van a pertenecer a lo que es la columna vertebral. 26 de esos huesos van a pertenecer a lo que es la columna vertebral. ¿Está bien? La columna vertebral. Y los 25 restantes van a pertenecer a la región del tórax. ¿Está bien? Vamos a tener que los huesos de la columna vertebral se prolongan en un sentido descendente. Vamos a comenzar entonces por la parte de la columna vertebral y vamos a ver que los huesos de la columna vertebral se colocan en línea descendente. ¿Está bien? Desde la base del cráneo, nuestro cráneo, desde la base del cráneo hasta la punta del coxis. ¿Está bien? Hasta la punta del coxis. Acá le tenemos nuestro coxis. Bueno. ¿Cuál es la función de la columna vertebral? Brindar la protección a la médula espinal, y sostener el cuerpo, al igual que transferir el peso hacia la pelvis y las extremidades. ¿Está bien? Entonces, cumple una función de protección y de sostén. ¿Está bien? Vamos a tener entonces nosotros que ver lo que son las vértebras, ¿verdad? Vamos a tener que nuestra columna vertebral se va a componer por una serie de vértebras. ¿Está bien? Vamos a tener 7 vértebras en la región cervical, 12 en la torácica o dorsal y 5 en la lumbar. ¿Está bien? Me quiero acercar. Vamos a tener entonces 7 en la columna cervical. ¿Ven? C1, C2, C3, C4, C3, C4, C5, C6, C7. 7 en la columna cervical, 12 en la columna torácica y 5 en la lumbar. ¿Está bien? Pero que era una particularidad que había 2 vértebras que teníamos que conocer la parte, que eran C1 del atlas y C2 en el axis. ¿Está bien? ¿Por qué eran particulares estas vértebras? Estas vértebras tenían una característica y es que sus vértebras no eran típicas. ¿Cómo eran las vértebras típicas? Las vértebras típicas tenían una estructura que se componía de un cuerpo, un agujero vertebral, un arco vertebral y sus apófisis. En este caso, una apófisis espinosa, una apófisis transversa, dos carillas articulares superiores y 2 inferiores. ¿Está bien? Son las vértebras típicas. Las vértebras C1 y C2 no cumplían esas características. La vértebra C1, una de sus características era que no tenía cuerpo. ¿Está bien? Esa era la vértebra de la C1. Esa era la característica de la C1. La C1 no tenía cuerpo. ¿Está bien? Y en cambio, la C2, su característica era que tenía una estructura anatómica característica que era la apófisis odontoide. ¿Está bien? Tiene una apófisis odontoide.
la C2. ¿Está bien? Eso era lo único que le diferenciaba del resto de vértebras, ¿verdad? Y vamos a ver también, si se dan cuenta, es que a lo largo de la columna vertebral, esta se va agrandando cada vez más. ¿Por qué pasa eso? Porque tiene que tener cada vez más peso. ¿Está bien? Cada vez somos más gorditos nosotros hacia la pancita, ¿verdad? Es por eso nomás que cada vez tiene que agrandarse más la vértebra para aguantar todo nuestro peso, ¿verdad? Todo eso tiene que soportar a nuestra pobre columna. Por eso conviene no ser tan gordito, ¿verdad? Pero bueno, la comida es tan rica, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que las vértebras se van a diferenciar también dependiendo de si son cervicales, torácicas o lumbares. ¿Está bien? Se van a dar cuenta que las vértebras cervicales son mucho más pequeñas luego. Y algunos dicen que tienen forma de un elefantito. En cambio, las torácicas van a ver que son más prominentes y algunos dicen que parece una jirafita. Tienen sus apófisis transversas. Y ven que estas son las apófisis transversas, esto que se ve acá. Se lateralizan mucho más. Son mucho más prominentes de lo que son las cervicales, por ejemplo. Y por último, las lumbares, al tener que sostener mucho más peso, son mucho más grandes y sus apófisis transversas se lateralizan mucho más. Ven acá al costado, como por ejemplo acá casi no se notan los apófisis transversas. En cambio acá sí ya se proyectan más. Las lumbares sí que salen luego, ¿ven? Parecen un ciervo, dicen algunos por las lumbares. Por las lumbares le comparan con un ciervo, por las torácicas le comparan con una jirafita y a las cervicales le comparan con un elefantito. Por resumen, ahí pueden echarle el ojo con más gusto si quieren. Y después nos vamos a ir más abajo y vamos a encontrar lo que es la región del sacro. ¿Está bien? Es parte también de la columna cervical y es un solo hueso. Gracias al Señor y todos los santos, ¿verdad? En la vida adulta, no ocurre lo mismo con los niños. El sacro es un solo hueso, ¿está bien? Y vamos a encontrar que está al ladito de lo que es la L5, ¿está bien? Acá es lo que ocurre en la articulación lumbosacra que vamos a ver más adelante. Y por último, en la colita vamos a encontrarle al coxis, ¿está bien? Vamos a encontrarle ahí al coxis, que está para que te duela, no lo parece, pero es el último hueso de la columna vertebral en forma descendente, ¿está bien? Bueno, de la columna vertebral tenemos que ver también lo que son sus, tenemos que ver también sus curvaturas fisiológicas. Yo me acuerdo, por ejemplo, esta es la región lumbar, entonces yo en la zona lumbar, yo sé que hay una lordosis, y ahí yo ya me sé, porque tiene que ser lordosis, y ya tiene que estar rodeado de dos sifosis, sifosis, lordosis otra vez, así nomás yo me acuerdo de las curvaturas fisiológicas. Lumbar, lordosis, y el resto por descarte nomás, porque son contiguos. Este es lordosis, este es sifosis, este también es sifosis, y el otro ya es lordosis. Después vamos a pasar a lo que son los huesos del tórax, ¿está bien? Vamos a pasar a lo que son los huesos del tórax y vamos a encontrarnos con primeramente lo que es la caja torácica. Y la caja torácica vamos a encontrar que está compuesta por las vértebras dorsales, los discos intervertebrales, las costillas, los cartílagos costales, acá no marca bien nomás, pero estos son todos los cartílagos costales, y el esternón, ¿verdad? El esternón parece una corbatita luego. Y vamos a tener entonces que ahí el tórax está conformado por 25 huesos. 24 van a ser costillas. ¿Por qué? Porque tenemos 12 pares de costillas, ¿está bien? Y un hueso que es el esternón. Y ellos suman los 25. La peculiaridad es que tenemos 7 costillas verdaderas, 3 costillas falsas y 2 flotantes a cada lado. ¿Está bien? A cada lado tenemos, pueden ser las verdaderas porque se articulan con el esternón. Las falsas porque no se articulan directamente con el esternón. Y las flotantes porque no se articulan con nada, como ven acá, ¿ven? No se articulan con absolutamente nada. Acuérdense también de diferenciar las costillas tipo, que van de la tercera a la novena, ¿está bien? Y sus partes, la cabeza, el cuello,
la carilla superior, inferior y el cuerpo. Después también recuérdense de ver bien los cartílagos costales, ¿está bien? De diferenciarlo usted en la imagen del tórax, usted me tiene que poder decir, estas son las costillas. Acá tenemos los cartílagos costales, profe. Este es el esternón, así me tienen que poder diferenciar. Acá tenemos las dos costillas flotantes, profe. Acá tenemos las tres falsas, profe. Y las otras 7, que son las primeras 7, son las verdaderas. Así mismo. Acuérdense bien de esa imagencita, ¿está bien? Bueno, eso es lo referente al tórax. Después vamos a irnos a lo que es la región de miembro superior. ¿Está bien? Miembro superior. Vamos a tener en miembro superior vamos a tener en miembro superior a ¿cuántos huesos? 32 huesos a cada lado, sumando un total de 64. ¿Está bien? Vamos a comenzar entonces con lo que son la clavícula, la escápula por detrás. Y acuérdense, estos dos juntos que conforman la cintura escapular. ¿Está bien? Después nos vamos a ir a la región del brazo, donde vamos a encontrarle al húmero. Del húmero vamos a pasar al antebrazo, donde vamos a encontrar la memotecnia. Recuerden, el gordo, el dedo gordo, escucha la radio. Ven cómo esta proyección misma está en posición anatómica. ¿Ven? Ya está ya con los brazos extendidos y demás. Por eso es que nosotros decimos, el gordo escucha la radio. Del lado que está el dedo gordo, ¿ven? Perdón. Del lado que está el dedo gordo, nosotros le vamos a tener al radio, ¿ven? El radio. Y acá vamos a encontrarle al lado al cúbito. Al lado del radio vamos a encontrarle al cúbito. ¿Está bien? El cúbito, recuerden que también se puede llamar ulna. ¿Está bien? Cúbito o ulna. Recuerden eso. El gordo escucha la radio, le identifican el radio. El que está al lado del radio ya tiene que ser el cúbito. Esta es la región del antebrazo. Después nos acercamos a la mano, ¿verdad? Nos acercamos a la mano y vamos a encontrar primeramente a la región de la muñeca. Y en la muñeca, ¿qué vamos a encontrar? En la muñeca vamos a encontrar la región del carpo. ¿Está bien? Vamos a encontrar todos los huesos del carpo. Vamos a encontrar todos los huesos del carpo. Los huesos del carpo, ¿cuánto eran? Eran 8 los huesos del carpo. ¿Está bien? Los huesos del carpo eran 8. Vamos a tener primeramente al hueso escafoide. ¿Está bien? Al lado del escafoide le vamos a encontrar al hueso semilunar. Al lado del semilunar le vamos a encontrar al piramidal. ¿Está bien? Y al lado del piramidal vamos a encontrarle al pisiforme. Esos son los 4 huesos de la región del carpo en la región proximal. En su región distal vamos a encontrarle al trapecio, al trapezoide, al grande y el ganchoso. ¿Está bien? Esos son los 4 huesos del carpo en su región distal. Y después de los huesos del carpo vamos a encontrar a las metacarpianas. ¿Está bien? Y recuerden que nosotros numeramos los dedos. Nuestro primer dedo va a ser el dedo pulgar o el dedo gordo. Y nuestro quinto dedo va a ser el meñique. Por ende podemos decir que este es el primero, el índice el segundo, el dedo del medio es el tercero, el anular es el cuarto y el quinto es el meñique. ¿Está bien? Por eso esto se denomina metacarpianos.
primera metacarpiana, segunda metacarpiana, tercera metacarpiana, cuarta metacarpiana, quinta metacarpiana. Después de las metacarpianas, que recuerden que forman la palma de la mano, después de formar la palma de la mano, vamos a tener a las falanges. Las falanges se dividen en tres: falanges proximales, mediales y distales. ¿Está bien? Pero hay una excepción. Entre los 5 dedos, acuérdense, las falanges son los dedos de la mano. Y de esos 5 dedos, hay uno que no tiene una falange, y es el dedo gordo, por eso es más cortito, no tiene su falange media. ¿Está bien? Esa es la única diferencia. Y recuérdense, todo lo que son las estructuras de la escápula, por ejemplo, que vamos a tener al acromion, vamos a tenerle a su cavidad glenoide, acuérdense, este es el acromion de la escápula, vamos a tenerle a su cavidad glenoidea. ¿Para qué? Para la inserción de la cabeza del fémur. ¿Ven? Acá está la cavidad glenoidea. ¿Ven? Es para la cabeza del fémur. Y por delante tenemos a su apófisis coracoide, que es para la inserción de varios músculos y ligamentos. ¿Está bien? La apófisis coracoide. Bueno, recuérdense de todas las estructuras anatómicas del hueso. Obviamente acuérdense de qué hueso es cuál, ¿verdad? Tienen que saber ubicarlo ustedes en el esqueleto. Después vamos a pasar ahora a lo que son los miembros inferiores. ¿Está bien? En miembro inferior vamos a tener algo similar a lo que es el miembro superior. Vamos a tener los 64 huesos, perdón, los 62 huesos de los miembros inferiores. Y vamos a comenzar por lo que es el hueso coxal. ¿Está bien? El hueso coxal. El hueso coxal o hueso pélvico es lo que forma la cintura pélvica. ¿Está bien? Es un hueso plano, par e irregular y forma parte de la pelvis. ¿Está bien? Forma parte de la pelvis. ¿Está bien? Nuestro hueso coxal. ¿Está bien? Y acuérdense que el hueso coxal tiene 3 partes. ¿Está bien? Tiene un ilion, un pubis y un isquion en su parte posterior. ¿Está bien? Ilion, isquion, pubis. Pubis en la parte anterior, acuérdense. Por ende, el isquion va a estar atrás. Bueno. Después del hueso coxal, vamos a irnos para abajo y vamos a encontrarle al fémur. ¿Está bien? Acuérdense que el fémur es el hueso más grande y más fuerte del cuerpo humano. ¿Está bien? El hueso más largo, más fuerte y más pesado también del cuerpo humano. Y tienen dos, porque tienen 2 piernas. Acuérdense, solo que a esto nosotros no le llamamos la región de la pierna, le llamamos la región del muslo. ¿Está bien? El fémur es el único hueso de la región del muslo. Por debajo le vamos a encontrar a otras estructuras que son en la región de lo que sí en anatomía le denominamos pierna. ¿Está bien? Y vamos a encontrar que los huesos de la pierna vamos a tenerle a la tibia, vamos a tenerle al peroné y a la rótula. Y acuérdense, tienen a cada lado. ¿Está bien? Tienen 2 de cada uno. Recuerden también las características, ¿verdad? Tibia y peroné, ¿se acuerdan? Los huesos largos son, ¿verdad? Hoy, evidentemente, a la imagen los ya van a pillar eso. La rótula es lo mismo. La rótula no es un hueso largo, sino que tiene que decirme que es un hueso sesamoideo. ¿Está bien? Acuérdense de esas características. Y después nos vamos a lo que es los huesos del pie. ¿Qué le pasa al igualito que en la mano? Se empieza a hacer un quilombo acá. Un quilombo de huesos y huesos se empieza a hacer. El hueso que vamos a encontrar en la región del pie va a ser la región del tarso. ¿Está bien? Vamos a tener los huesos del tarso.
vamos a tener los huesos del tarso, ¿está bien? Vamos a comenzar por los huesos del tarso. ¿Cuál primerito tenemos que conocerle? Al astrágalo, ¿está bien? Al astrágalo, que forma parte de la articulación del tobillo. Por debajo le vamos a tener al calcáneo, ¿está bien? Al hueso calcáneo. Por delante de lo que es el astrágalo, vamos a encontrarle al hueso navicular, ¿está bien? Al hueso navicular o escafoides también, escafoide del pie también le puede decir, no hay problema. Y por delante del escafoide vamos a encontrarle a los cuneiformes, ¿está bien? A los cuneiformes. Ustedes a los cuneiformes le conocen como primero, segundo y tercero, ¿verdad? Numerados desde la zona medial, primer cuneiforme, segundo cuneiforme, tercer cuneiforme, ¿está bien? Y por detrás del cuneiforme le encontrábamos al navicular, recuerden. Y al lado del tercer cuneiforme vamos a encontrarle al cuboides, ¿está bien? El cuboides. Recuerden ver bien en su imagencita para identificarle. Gracias a Dios de todos los santos, los huesos del pie sí son más amables al ojo, no son como los del carpo, que son trambólicos, ¿verdad? Y por delante otra vez de los huesos del tarso nos va a pasar similar a como nos pasó con la mano. ¿Qué vamos a encontrar? Los metatarsianos, no le llamen metacarpianos, no confundan eso, cuidado con eso. Son metatarsianos, ¿está bien? Igualito que en la mano vamos a numerarle. El dedo gordo va a ser nuestro primer dedo y nuestro quinto dedo va a ser el dedo, va a ser nuestro dedo meñique del pie, ¿está bien? Y va a tener primer metatarsiano, segundo metatarsiano, tercer metatarsiano, cuarto metatarsiano, quinto metatarsiano, ¿está bien? Y lo mismo que en la mano también le pasa, a ver, así tienen que memorizar una cosita nomás. ¿Cuántas falanges teníamos en la mano? En una sola mano teníamos las 14 falanges que se dividían en proximal, medial y distal. ¿Y quién, Payo Rae, no tiene su falange? El dedo gordo. El dedo gordo ya otra vez no tiene falange. ¿Cuál ya otra vez no tiene? La falange medial. ¿Está bien? Entonces, recuerden, todos tienen falange proximal, falange medial y falange distal, excepto el dedo gordo del pie, que no tiene falange medial. ¿Está bien? Y ya vimos los 64 huesos, perdón, los 62 huesos de miembros inferiores. ¿Está bien? Bueno. Y vamos a pasar a lo que es articulaciones. Articulaciones, lo mismo. Todo lo que hicimos hasta ahora en anatomía, ¿qué es? Diseccionar, observar y describir, ¿verdad? Por eso es que estudiamos todo lo que es, o mejor dicho, por eso es que estudiamos por partes esto de los miembros superiores, miembros inferiores, lo que dividimos en tórax, lo que dividimos en columna cervical, en columna vertebral, lo que dividimos en la zona del cefálica, cráneo, todo eso es diseccionar, eso es separar, ¿está bien? ¿Qué hacemos después de separar? Le observamos, después de observar le describimos, así mismo se estudia la anatomía, ¿está bien? Siempre que tengan que reforzar hacer eso, cumplan esos 3 pasos. Partan primero, no quieran aprender miembro superior, miembro inferior, después tórax, eso. Por partes vayan, aprendan primero una parte, después aprendan la otra, después vayan acá. De huesos no se van a los salvar nunca, porque a través de los huesos es como nos ubicamos mayormente en la anatomía. ¿Está bien? Entonces, una vez conocidos huesos, vamos a pasar a lo que son las articulaciones. Articulaciones vamos a dominar. Cuando dominemos los huesos, vamos a dominar articulaciones. Porque articulación, ¿qué es lo único que te quiere decir? Unión. Articulación es unión. Así como músculo era un símil de movimiento, articulaciones es unión. ¿Y
¿Quién se encarga de estudiar esta unión? La anatomía artrológica. Entonces, vamos a tener que una articulación es la unión entre dos o más componentes rígidos. Estos componentes rígidos para nosotros van a ser los huesos, los cartílagos o los dientes. La unión de hueso con cartílago, de hueso con diente, todo eso para nosotros es una articulación. ¿Está bien? Sáquense de la cabeza que articulación es algo móvil. Articulación es unión nomás. ¿Está bien? Porque hay articulaciones que pueden ser inmóviles nomás. Entonces, lo otro que tienen que dominar de articulaciones primerito es este cuadrito. Este cuadrito tienen que dominar. ¿Por qué? Porque las articulaciones vamos a clasificarlas en 4 grandes. Fibrosas, cartilaginosas, fibrocartilaginosas y sinoviales. Las fibrosas tienen otra vez su subclasificación y las sinoviales también. Vamos a comenzar entonces por las fibrosas. Vamos a tener que las articulaciones fibrosas, ¿qué tejido va a estar formado? Tejido conjuntivo fibroso. Generalmente son inmóviles o muy poco móviles. Y vamos a encontrar que dentro de estas fibrosas vamos a clasificarlo otra vez en suturas, que son articulaciones inmóviles. Las suturas sí son articulaciones inmóviles. Son típicamente del cráneo y del esqueleto facial. ¿Está bien? Normalmente esto ya no se encuentra más casi en la vida adulta. Están todos obliterados, están todos cerrados estas suturas. Y vamos a tener a la sutura dentada, o mejor dicho, la clasificación de la sutura. Vamos a comenzar por la clasificación de la sutura dentada, donde vamos a tener que son en forma de sierra y encajan entre sí, parecen como un cierre el rodillo, como un zipper, como una cremallera. ¿Está bien? Las más son muy frecuentes en el cráneo. ¿Está bien? Tenemos la sutura coronal distal y sagital, por ejemplo. Después vamos a tener la sutura escamosa. La sutura escamosa es un borde biselado que se superpone sobre otro. Ejemplo, por ejemplo, es la sutura parietotemporal. Parietotemporal, ya te dice lo, está entre el hueso parietal y el hueso temporal. ¿Está bien? Eso es un tipo de ejemplo de sutura escamosa. En las suturas planas o armónicas vamos a encontrar dos bordes rectos que se unen directamente. El más común es el del esqueleto facial. Son los, mejor dicho, estas suturas planas son muy comunes en el esqueleto facial. ¿Está bien? Y por último tenemos la esquindilesis, que está para hinchar nomás, que se trata de una cresta ósea donde se inserta una ranura. Hay un solo ejemplo en todo el cuerpo humano y es la sutura esfenobomeriana. ¿Está bien? Tienen las imágenes por si quieren agarrarle cariño y ver cómo son las dentadas, las escamosas, la plana y la esquindilesis. Después pasamos a la sindesmosis, que se caracteriza por presentar una mayor cantidad de tejido fibroso que de unión que las suturas. Estas suturas son de tipo poco móvil, son poco móviles, estas no son inmóviles, poco móviles. Ejemplo de ello vamos a tener la articulación tibio astral, tibio peronea distal y la articulación tímpano-estapédica. Acuérdense que al peroné se le puede llamar fíbula, ¿está bien? Esta articulación va a ser una sindesmosis, esta va a ser una sindesmosis. Después pasamos a la gonfosis, que es una articulación que se da cuando una prolongación en forma de raíz se une mediante tejido fibroso en una cavidad. Ejemplo clásico es el diente. El diente es una articulación fibrosa de tipo gonfosis. Por eso es que es tan difícil echarse los dientes permanentes, esos dientes de juicio, o eso duelen tantísimo. Esta articulación es muy dura. Después vamos a pasar a lo que son las articulaciones fibrocartilaginosas. Las articulaciones fibrocartilaginosas están unidos todos por tejido fibrocartilaginoso. ¿Está bien? Por tejido fibrocartilaginoso. Ese tejido fibrocartilaginoso es lo que le permite tener una movilidad limitada, pero una gran resistencia a la compresión. Ejemplo de articulaciones fibrocartilaginosas van a ser las sínfisis intervertebrales y las sínfisis púbicas. Si te dice lo que el tejido soporta una gran resistencia a la compresión, quiere decir que es muy buena para soportar peso. Entonces ahí ya tienes que pensar nomás en columna vertebral. Que va nomás ya en la columna vertebral. No te puedo olvidar de eso. Acuérdense los ejemplos. Sínfisis del pubis y las sínfisis intervertebrales. ¿Está bien?
Después nos vamos a lo que son las articulaciones cartilaginosas. Estas articulaciones se dan por huesos que están unidos por cartílago hialino. Este tenía lo que ser argel, ¿verdad? No podía lo ser como los otros. Si llega articulación fibrosa, tejido fibroso. Si llega fibrocartilaginosa, fibrocartílago. Las cartilaginosas, en cambio, son cartílago hialino. ¿Está bien? Ese cartílago hialino se caracteriza por ser de unión transitoria y tienden a obliterarse, tienden a cerrarse con el crecimiento y son reemplazados por la función ósea, que es la sinostosis. ¿Está bien? Ejemplo de ello van a ser la articulación epífiso-diafisaria y la articulación ilio-isquiopúbica. Estas son articulaciones que más bien vamos a encontrar en niños, por ejemplo, o en adolescentes máximo, porque ellos son los que tienen que crecer. Entonces estas articulaciones crecen, crecen, crecen y cuando llegamos a la altura que nos toca, ya desaparecen. Después vamos a ver las articulaciones sinoviales. Las articulaciones sinoviales son las articulaciones más móviles y funcionalmente complejas del cuerpo humano. ¿Está bien? Más móviles y más complejas. ¿Cuál es su característica principal? La presencia de un líquido lubricante que se denomina sinovia. ¿Está bien? Esto le permite reducir la fricción, nutrir el cartílago articular y proteger esas superficies articulares durante el movimiento. Gracias a su diseño, es que son responsables de la mayor parte de los movimientos voluntarios del cuerpo y permiten una amplia variedad de desplazamientos. ¿Está bien? Por eso son las más móviles. Y acuérdense, sinoviales, si ustedes leen esta palabra sinovial, ya tienen que pensar en qué. El líquido denominado sinovia o líquido sinovial también. ¿Está bien? Acuérdense, una articulación sinovial típica está compuesta por varios elementos anatómicos, ¿está bien? Vamos a irnos acá a nuestra imagencita. Vamos a tener nosotros lo que es el cartílago articular. ¿Para qué va a ser? Para recubrir al hueso, recubre al hueso. ¿Para qué? Para evitarle el daño, para evitarle, reducirle la fricción. Vamos a tener entonces también nosotros a nuestra membrana sinovial. Nuestra membrana sinovial le tapiza por dentro a la articulación y es que se encarga de crear forma el líquido. ¿Qué líquido teníamos en las articulaciones sinoviales? La sinovia, ¿está bien? Esta membrana es la que se encarga de crear ese líquido. ¿Y dónde se va a almacenar? En la cavidad articular, ahí es donde se va a almacenar nuestro líquido sinovial. Y después vamos a tener por último a nuestro ligamento. El ligamento lo que va a evitar es que sufra lesiones nuestra articulación por exceso de movimiento. ¿Está bien? Evita, es como que restringe el movimiento. ¿Está bien? Esta es la conformación de una articulación sinovial típica. Échenle un buen ojito. La clasificación de las articulaciones sinoviales según su movilidad y según su medio de unión. Podemos clasificar entonces las articulaciones sinoviales de dos formas, según su movilidad y según su medio de unión. Según su movilidad, vamos a clasificarle en multiaxiales, biaxiales y uniaxiales. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener que si axis era una palabra que significaba eje, vamos a tener que un eje puede realizar hasta dos movimientos. ¿Y cuántos ejes nosotros dijimos que tenía el cuerpo humano? 3 ejes, ¿verdad? Hasta 3 ejes teníamos. Por ende, vamos a tener que si dice multiaxial, quiere decir múltiples ejes. Acuérdense, axis, eje. Axis viene de eje, ¿está bien? Y vamos a tener que los multiaxiales, el único que vamos a encontrar según su medio de unión va a ser la esferoidal. ¿Está bien? Las esferoidales son las más móviles de todas las articulaciones del cuerpo. Ellas son para una cabeza esférica que encaja en una cavidad. Por ello, si revolvemos, rememoramos un chiquitito recién de la clase, vamos a tener que un ejemplo va a ser la articulación glenohumeral y la coxofemoral. La glenohumeral es del hombro y la coxofemoral es de la cadera. ¿Está bien? ¿Y se acuerdan? La cavidad glenoidea era la cavidad para quién? Para la cabeza del húmero. ¿Ven? Cumple la esferoidal, una cabeza esférica en una cavidad.
coxofemoral, lo mismo. Teníamos el hueso coxal con su acetábulo para la cabeza del fémur. ¿Está bien? Después tenemos las biaxiales, que estos van a ser tres. Las elipsoidales, las de encaje recíproco o silla de montar y las planas. Las articulaciones elipsoidales son aquellos donde una superficie convexa encaja perfectamente sobre una cóncava. Ejemplos son la articulación radiocarpiana, por ejemplo. ¿Qué es convexo y qué es cóncavo? Cóncavo es la parte con la que ustedes toman su puchero, con la parte de la cuchara, con la que ustedes agarran su sopa, su caldito, el puchero tan rico de la abuela o de la mamá. Esa es la parte cóncava. La zona convexa es el contrario, es la parte de la cuchara con la que no pueden agarrar nada. O si no, hace que si se ponen a lavar la cuchara, a veces te salpica todo. Bueno, dicen, normalmente la superficie convexa es la que te moja todo. Bueno, un ejemplo de ello es la articulación radiocarpiana. ¿Está bien? La articulación de encaje recíproco o silla de montar es una donde parece una silla de montar de un caballo y encaja perfectamente sobre la superficie articular. Es de encaje recíproco, parece lo que diseñaron para eso y ya no, para que encajen perfectamente el uno con el otro. Un ejemplo muy clásico es la articulación del pulgar, que es la articulación trapecio-metacarpiana. ¿Qué quiere decir articulación? Unión. Trapecio metacarpiana. Ah, yo conozco el hueso del trapecio. Era uno de los huesos del carpo. Ah, y cierto, estaba del lado del primer dedo. Ah, tiene sentido que sea la articulación del pulgar. La articulación trapecio metacarpiana. Después vamos a tener las articulaciones planas. Las articulaciones planas presentan movimientos de deslizamiento. Ejemplos, ese siguen el cuerpo ahí a patada. Tenemos la tarsometatarsiana, la articulación intercarpiana, las intertarsianas, las carpometacarpianas, montón ahí de las planas, de las que más hay probablemente. Las uniaxiales, en cambio, ¿qué quiere decir uni? Uno. Axial, eje, en un solo eje. ¿Está bien? Por ende, solo van a poder hacer dos movimientos. Vamos a tener primero a los que son en bisagra o gínglimo. Este tipo de articulación tenemos una cresta ósea que encaja en un surco limitado por dos bordes, como una bisagra. Igualito, ustedes ahí seguro tienen su puerta, ¿verdad? Abren y cierran la puerta y fíjense en la bisagra. Es igualito. No sabemos, el ser humano parece que le copió al cuerpo en ese sentido, porque la puerta funciona igualito, por eso lo llaman bisagra. Y permiten movimientos como son la flexión y la extensión. ¿Ven? Un solo eje tienen, solo pueden hacer dos movimientos. En este caso sería flexión y extensión. Ejemplo de ellos son la articulación húmero-cubital, la articulación tibio-astragalina y la articulación interfalángica. Después vamos a tener la articulación en pivote. En pivote, en este caso la articulación tiene un eje óseo que rota dentro de un anillo y están especializados en permitir movimientos de rotación. Un ejemplo que ya les di hace rato es la articulación atlanto-axoidea. En este caso sería la medial. ¿Por qué? Porque ella es la que me permite decir no. Y otro ejemplo es la radiocubital proximal. La articulación atlanto-axoidea, ¿se acuerdan que el axis tenía una proyección? O sea que se llamaba apófisis odontoide. Era para esto, para hacer esta articulación en pivote, para eso nomás era. Para eso y nomás era. Solo para eso tiene la apófisis odontoide, para hacer esa articulación. Bueno. Pasando a la clase 9, vamos a ver lo que son las articulaciones más importantes del cuerpo. Y hacemos otra vez lo mismo que hacemos en anatomía. ¿Qué primero hacemos? Diseccionamos. Entonces tenemos que partirle al cuerpo en varias partes. Digamos nosotros partirle comenzando por miembro superior. ¿Está bien? Miembro superior. Y vamos a ver la primera articulación. Y les voy a dar este como ejemplo para que más adelante ustedes ya puedan sacar su conclusión. Vamos a tener la articulación esternoclavicular. ¿Qué era articulación? Unión. Cuando yo pienso en articulación, pienso en unión. Y me dice esternoclavicular. ¿Qué quiere decir externo? De esternón. Clavicular, de clavícula. Ah, articulación esternoclavicular, entonces significa la unión del esternón con la clavícula. ¿Está bien? Eso es todo lo que te quiere decir con ese nombre.
¿Y dónde ocurre esta articulación esternoclavicular? Se da entre el manubrio del esternón, que se acuerdan que nosotros estudiamos las partes del esternón, y el tercio interno de la clavícula, ¿verdad? Nosotros sabíamos que el esternón tenía 3 partes. Tenía sus 3 partecitas: manubrio, cuerpo y apéndice y pollo. Bueno, en este caso el manubrio del esternón con el tercio interno de la clavícula. Ven de la primera clase que le dije que aprendan bien qué es interno. ¿Qué era interno? Lo que se acercaba al plano sagital. Entonces, si yo parto en 3 mi clavícula, porque me dice tercio interno, parto mi clavícula, 1, 2, tengo lateral, intermedia y medial, voy a tener que su tercio interno es el que se une al manubrio del esternón. ¿Entienden? Eso nomás es lo que te quiere decir la articulación. Articulación, unión, externo-clavicular, esternón y clavícula. Pero para yo saber dónde está esta articulación, tengo que identificarle. Yo miro ya y yo sé que esto es mi clavícula. Yo miro acá, este parece una curvatita, este es mi esternón. Eso es lo que tienen que aprender primero la articulación. Primero tienen que aprender el hueso, después la articulación. O capaz que ya saben sabiendo el hueso ya van a saber a qué articulación se refiere. Lo único que sí tienen que, lastimosamente no hay truco para aprender, es el tipo de articulación que es. En este caso la esternoclavicular es una de tipo encaje recíproco o silla de montar. Acá no hay mucho lo que calcular. Sabes o no sabes, máximo podés identificarle por los movimientos que hace, ¿verdad? Acá la clavícula puede hacer ascenso, descenso y puede hacer una rotación interna y una rotación externa, una lateralización, ¿verdad? Hace 4 movimientos en 2 ejes, pero creo que es más complejo así. A mí me funciona, pero si a ustedes les es más fácil memorizar, todo es bienvenido. Eso es lo único malo, como le dije en anatomía. Hay cosas que a veces sí no hay de otra, es pura memoria, lastimosamente. Bueno, después vamos a tener la articulación acromioclavicular, que es la articulación que se va a dar entre quién, acromioclavicular me dicen, entre el acromion de la escápula y el tercio, en este caso va a ser el externo de la clavícula, ¿está bien? Y es una articulación de tipo plana. La articulación glenohumeral, yo ya se me acuerdo que la cavidad glenoide de quién era, de la escápula, entonces es la articulación entre la escápula y el húmero, y esta es la famosa articulación del hombro, ¿está bien? Y al ser, ustedes tienen su hombro, muevan ahí, hagan movimientos con su hombro. ¿Qué van a...? ¿En serio? Discúlpenme. Ahí, perdón. ¿Y qué vamos a tener entonces nosotros en nuestra cavidad glenohumeral? O mejor dicho, ustedes tienen pegado un hombro, ¿verdad? Espero que sí. Si tienen pegado ustedes un hombro por ustedes, van a darse que van a darse cuenta que es muy móvil el hombro. Por ende, si nosotros ya clasificamos ya nuestras articulaciones, vamos a tener que va a ser sí o sí una esferoidal. ¿Está bien? Es una esferoidal. Muy móvil es la articulación del hombro. Después vamos a ver la articulación del codo. Y el codo está conformado por 3 articulaciones. La húmero-radial, la húmero-cubital y la radiocubital proximal. La húmero-radial, ¿qué te quiere decir? La articulación entre el húmero y el radio. Esta articulación es una de tipo elipsoidal. La articulación húmero-cubital, ¿qué te quiere decir? Articulación entre el húmero y el cúbito. También le pueden llamar articulación húmero-ulnar, porque el cúbito también se llamaba ulna, acuérdense. Y esta articulación es una articulación de tipo bisagra. La articulación radiocubital proximal, en cambio, es la articulación que se da entre quién, entre el radio y el cúbito. Y es una articulación de tipo pivote. ¿Está bien? La unión de qué con qué nomás lo que se está pidiendo. Articulación húmero radial. Este es mi húmero, este es mi radio. Si no, acá si ven mejor todavía. Articulación húmero radial, el húmero con el radio. Articulación húmero cubital, el húmero con el cúbito. Y la articulación radio cubital superior o radio cubital proximal, porque se acuerdan, proximal, superior o cefálico son todos sinónimos, ¿está bien? Articulación entre el radio y el cúbito. Solo eso te está diciendo. Sí, lo complicado es acordarse que uno en pivote, otro en bisagra y el otro sí que es elipsoidal, ¿verdad? Que es más genérico.
Bueno, la articulación radio-cubital distal también es la unión entre el radio y el cúbito, pero ¿dónde? En su región distal, ¿está bien? Y una articulación de tipo pivote. La articulación radiocarpiana, ¿qué te quiere decir? La articulación entre el radio y el carpo. ¿Pero entre qué huesos del carpo? En este caso va a ser entre el escafoides y el semilunar. Y esta es una articulación de tipo elipsoidal. La articulación intercarpiana entre los huesos del carpo. Intercarpiana entre los huesos del carpo. Es una articulación de tipo plana. Son todos los que se dan en sentido vertical. Acuérdense la diferencia entre vertical y horizontal. Mediocarpiana, en cambio, son las articulaciones que se dan entre los 4 huesos distales del carpo y los 4 huesos proximales del carpo. Por eso le dije, primero tienen que saber bien de qué huesos están hablando. ¿Está bien? Van a ver que dependiendo del lugar donde miren, es un tipo distinto. Para el pulgar, va a ser, para el pulgar, que el pulgar en posición anatómica es la parte lateral o externa, la articulación mediocarpiana que se da entre el escafoide y el trapecio es una articulación de tipo plana. En cambio, la parte interna, lo que mira hacia adentro del plano sagital, ¿se acuerdan? Va a ser una articulación de tipo elipsoidal. ¿Está bien? Por ello pueden concluir que la mediocarpiana externa es plana y la mediocarpiana interna es de tipo elipsoidal. ¿Está bien? La carpometacarpiana es una articulación que se da entre quién? Entre el carpo y el metacarpo, que dependiendo de dónde miran, va a ser de uno u otro tipo. La articulación que se da entre el primer metacarpiano, que yo sé que es del lado del mi dedo gordo, y el hueso del carpo va a ser el trapecio. Por ende, esta va a ser una articulación de encaje recíproco o silla de montar. En cambio, el resto de articulaciones carpo-metacarpianas son tanto del segundo al quinto van a ser todas de tipo planas. Y esto es una característica también que van a encontrar muchas veces en la mano, tanto en la mano como en el pie, que siempre hay una excepción y siempre suele estar del lado del dedo gordo. Por eso es que ustedes pueden, si se dan cuenta, el dedo que más se separa de los otros dedos, ¿quién es? El dedo gordo. El dedo que está medio aislado, no le quieren por gordito, parece, ¿verdad? Y es por esta clase de características en sus articulaciones. La trapecio metacarpiana, encaje recíproco. En cambio, el resto de articulaciones metacarpo, carpo-metacarpianas son todas tipo planas. ¿Está bien? Fíjense bien en la imagen. ¿Ven? Todas estas articulaciones van a ser tipo planas. Y acá, en cambio, y otra vez tiene que ser una articulación de encaje recíproco silla de montar. Y otra vez el dedo gordo tiene que hinchabolear como excepción. Lo mismo le pasa otra vez cuando hablamos de las intercarpianas. ¿Qué quiere decir inter? Entre. Inter. Metacarpianas, te dice. Entre los metacarpianos. Y te dice, son aquellas que se dan entre los huesos del metacarpo, entre ellos. Excepto, yo otra vez, ¿quién ve otra vez hinchando la bola? El primer dedo. El otra vez tiene que ser pesadito, ¿verdad? Y no se articula con el segundo, te dice. Por eso es que tanto pueden separar. Ven, acá no hay ninguna unión. Por eso es que tu dedo gordo se puede ir allá a pasearse si quiere. En cambio, el resto sí está todo unido. Y estas todas son articulaciones de tipo planas. ¿Está bien? Las metacarpofalángicas, en cambio, ¿qué te quiere decir? Metacarpofalángica, la unión del metacarpo con quién? Con las falanges. Por eso es que primero les dije, tienen que aprender bien los huesos. Las articulaciones metacarpofalángicas son las famosas articulaciones de los nudillos. ¿Saben los nudillos de la mano que ustedes ven? Esas son las metacarpofalángicas. Y son todas de tipo elipsoidal. ¿Saben? Son todas del tipo elipsoidal. Las interfalángicas proximales e interfalángicas distales son articulaciones de tipo bisagra. ¿Está bien? Las interfalángicas proximales, interfalángicas distales. Entre las falanges, te quiere decir. Inter, métanse ya en la cabeza. Entre, entre. ¿Está bien? Si te dice interfalángica, entre las falanges. ¿Está bien? Son todas de tipo bisagra. Bueno, acá le pueden ver, vienen acá tienen cada una de sus falanges y ven acá su articulación. Su articulación
interfalángica proximal y su interfalángica distal. ¿Está bien? Después nos vamos a lo que son las articulaciones del miembro inferior. Y vamos a comenzar con la primera, que va a ser la coxofemoral, que es la articulación de la cadera. ¿Y entre quién se va a dar si te dice coxofemoral? Entre el hueso coxal y la cabeza del fémur. Acuérdense, por el acetábulo del hueso coxal, ahí es donde se une. Y esta es una articulación también muy móvil. Yo siempre le digo que se acuerden de Shakira, ¿verdad? Porque ¿quién mueve la cadera como Shakira? Nadie, ¿verdad? Y si no, tienen otros mejores ingresos, les recomiendo ahí dedicarse. Shakira gana millones, como mueve la cadera, ¿verdad? Y es por eso, porque es una articulación extremadamente móvil. Porque es una articulación de tipo esferoidal. ¿Está bien? La articulación coxofemoral, igualito que el hombro, es una articulación esferoidal. Bueno, las articulaciones que conforman la rodilla van a ser la patelofemoral y la femorotibial. Estas articulaciones, entonces vamos a tener primero la patelofemoral, que se da entre la rótula y el fémur. Tenemos acá en nuestra imagen nuestra rótula y nuestro fémur, ¿verdad? Que nosotros ya la identificamos. Y la articulación femorotibial, que se va a dar entre el fémur y la tibia. Femorotibial, fémur y tibia. Y es una articulación de tipo elipsoidal. No se articula el fémur con el peroné. Ven acá la imagen, acá le acerca muchísimo. Ese lo sáquense de la cabeza. ¿Saben? El peroné solo con quien se articula en su parte proximal, con la tibia. ¿Ven? Nunca le tocó al fémur el peroné. ¿Está bien? No confundan eso. Bueno, entonces vamos a tener la tibio-peronea proximal, se dice. Tibio-peronea, la tibia con el peroné. ¿Pero dónde? En su región proximal. ¿Está bien? En su región proximal. Y esta articulación es una articulación de tipo plana. ¿Está bien? Y la tibio-peronea distal también es la tibia y el peroné. ¿Pero dónde? En su región distal. Y ahí es donde esta articulación es de tipo sindesmosis. ¿Está bien? Una articulación de tipo sindesmosis. La tibio-peronea astragalina es la famosa articulación del tobillo. Es que cuando llega a una edad, parece que tu tobillo no anda más y se te dobla todo. Bueno, esta articulación es la que sufre. La tibio-peronea astragalina. Y es una articulación de tipo bisagra. ¿Está bien? Tibio, peronea, astragalina. Tibia, peronea y astrágalo. ¿Está bien? Después tenemos la subastragalina. La subastragalina, ¿cuál es? La que se da entre el astrágalo por arriba y el calcáneo por debajo. Este es justo una de las argelitas que no nos da mucha información. Pero sub, ¿a qué hace referencia? A que está por debajo. Subastragalina, por debajo del astrágalo. Y es una articulación de tipo en pivote y permite los movimientos de inversión y eversión del pie. ¿Está bien? La calcáneo cuboidea, ¿qué te quiere decir? Articulación entre el calcáneo y el cuboide. Y es una articulación de tipo de encaje recíproco o silla de montar. ¿Está bien? Encaje recíproco o silla de montar. Está en el pie. La cuneo-escafoidea, en cambio, es una articulación que se da entre las tres cuñas y el escafoides. Y es una articulación de tipo plana. ¿Está bien? Una articulación de tipo plana. Las tres cuñas con lo que es el escafoide. El intercuneiforme son las que se dan entre quién, que yo le dije que era inter era entre, intercuneiforme, entre las cuñas. Por eso te dice, se da entre las cuñas. Y también son articulaciones de tipo plana, ¿ven? Acá entre las cuñas, articulación tipo plana. Las cuneo-cuboides, ¿qué te quiere decir? La cuña con el cuboides, pero no cualquiera de las cuñas, solo la tercera cuña, ¿ven? La tercera cuña con el cuboides. Y una articulación también de tipo plana, otra de tipo plana. La tarsometatarsiana, en cambio, es una articulación que se da entre los cuatro huesos más distales del tarso y uno de los 5 metatarsianos. ¿Está bien? Y cada uno de los 5 metatarsianos, pero esta articulación es una articulación también de tipo plana. ¿Ven? Acá como la quinta metatarsiana, la cuarta metatarsiana se articulan con el cuboide, tipo plano,
y la tercera, segunda y primera metatarsiana se articulan con las cuneiformes. ¿Está bien? Todas articulaciones de tipo plano. La metatarsofalangica es similar a lo que es en la mano. Metatarsofalangica. Metatarso con las falanges. Las metatarso con las falanges. Entonces, van a ser todas de tipo elipsoidal. Y si se dan cuenta y hacen un pequeño símil con la mano, se van a dar cuenta que es equivalente a lo que son los nudillos de las manos. Estos serían los nudillos del pie. Si quieren ahí estar a la noche mirándose los pies, pueden doblar así todos los dedos del pie y van a ver como nudillos en el pie. Esa es la articulación metatarsofalangica. ¿Está bien? Igualito que en la mano también son de tipo elipsoidal. La interfalángica proximal y la interfalángica distal son en cambio articulaciones en bisagra, pero también si se dan cuenta son igualitas que las interfalángicas de la mano, el mismo, pueden ahorrarse los espacios. Recordar que tanto en el pie como en la mano, en la parte de sus metacarpianas y metatarsianas en adelante, todas son igualitas. En este caso serían de tipo bisagra, tanto en las interfalángicas proximales como en las interfalángicas distales. ¿Está bien? Interfalángicas distales, interfalángicas proximales, interfalángicas distales. ¿Está bien? Después vamos a pasar a lo que es la región del tórax. Ahora te leí, Alex. Una consulta, el codo sería de tipo bisagra entonces. Ahí es donde tenés que formular bien tu respuesta de acuerdo a la pregunta, Alex. ¿Qué yo te estoy preguntando? Por ejemplo, no es lo mismo que yo te pregunte cuáles son las articulaciones que conforman el codo, porque en el codo teníamos cuántas articulaciones, según nuestro resumencito. Te voy a mostrar. Según nuestro resumencito, nosotros teníamos 3 articulaciones en el codo, ¿te acordás? 3 articulaciones teníamos en el codo. Esas articulaciones son la húmero-radial, la húmero-cubital y la radiocubital proximal. ¿Ves? Debajo traigo otra imagencita. Ah, cierto. Yo me voy a mi región del codo. Mi articulación entre el húmero y el radio, húmero-radial. Entre el húmero y el cúbito, húmero-cubital. Y entre el cúbito y el radio, radiocubital, proximal o superior o cefálica, no me pueden decir. Es correcto. Y cada una de estas articulaciones son de distinto tipo otra vez. Debajo otra vez vos al estudiar y decir, la húmero radial es una articulación de tipo elipsoidal. La húmero radial me dice, esta articulación es de tipo elipsoidal. Si tenés muy buena memoria fotográfica te puedes dar cuenta de que esta es una concavidad para una convexidad. Es una elipsoidal. Te vas otra vez. Mi húmero cubital es una articulación de tipo bisagra. Y te vas acá, húmero cubital. Esta articulación es de tipo bisagra. Y si estuviéramos en clase, te iba a mostrar cómo se dobla igualito que una puerta se dobla para hacer la flexión. Mi articulación húmero cubital es una de tipo bisagra. Y en cambio, mi radio cubital proximal va a ser una de tipo pivote. Una de tipo pivote. Mira un poco, mi articulación radio cubital proximal es una pivote. ¿Para qué era el pivote? Para hacer una rotación. ¿Entendés? Entonces, dependiendo de que yo te pregunte, ¿qué tipo de articulación sería la del codo? Y ahí vos me podés, si sos vivo, me podés decir, profe, no me especificaste cuál de las articulaciones. Y yo te puedo decir, te pedí las 3 articulaciones. Y ahí vos me decís, profe, las 3 articulaciones son la húmero radial, que es una de tipo elipsoidal, la húmero cubital, que es una tipo bisagra, y la radiocubital superior, que es, o radiocubital proximal, que es una articulación de tipo pivote. ¿Está bien? O si yo te pregunto, ¿cuál articulación del codo es una articulación tipo bisagra? Ahí vos me tenés que responder la articulación húmero cubital. ¿Está bien? Bueno, me alegro que hayas entendido. Bueno, seguimos. Por eso yo les dije, anatomía es un idioma en sí mismo. Y al ser un idioma, tienen que hablar con propiedad, ¿verdad? Ustedes saben lo que
se puede malinterpretar muchas veces. Cuando uno habla, piensa que está hablando bien, ¿verdad? Y así el otro te malentendió todito. O si no, un ejemplo más claro para mí es el guaraní, por ejemplo. El guaraní no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay palabras que nada que ver, vos traducís textualmente y jamás significaban lo mismo. Es por eso, el contexto en el que se pregunta muchas veces importa. De hecho, siempre importa lo. Bueno, nos quedamos comenzando lo que es tórax y columna vertebral. Vamos a tener entonces en la columna vertebral, vamos a tener todo lo que es, por ejemplo, la articulación manubrio-esternal, te dice manubrio-esternal. Articulación manubrio-esternal, ¿qué me quiere decir? La articulación entre el manubrio del esternón y el cuerpo del esternón. Articulación manubrio-esternal. La articulación esternoclavicular, ¿qué me quiere decir? Articulación entre el esternón y la clavícula. La articulación esterno-costal, ¿qué me quiere decir? La articulación entre el esternón y las costillas, ¿está bien? Y la articulación intercondral, que yo le dije que era inter, y ustedes me van a responder en coro desde su casa, entre, ¿verdad? Intercondral, entre los cartílagos, en este caso serían de las costillas, ¿está bien? Condrocostal, articulación condrocostal entre lo que sería el cartílago costal y la costilla, ¿está bien? La articulación sifoesternal, mi apéndice sifoide, se une al cuerpo, ¿está bien? Los hinchas es que hay que saber qué tipo son, ¿verdad? La manubrio esternal va a ser una de tipo fibrocartilaginosa. La sifoesternal va a ser una articulación de tipo cartilaginosa. La esternocostal, en cambio, dependiendo de dónde mires, de la segunda a la séptima, todas planas. Y otra vez plano, ¿eh? Plano hay por todos lados ya. Y siempre otra vez es la excepción, la primera, ya la primera, ya sabes, otra excepción. Y eso que ahora estamos en costilla, ¿verdad? La primera es una de tipo cartilaginoso. Las costocondrales, en cambio, son todas articulaciones de tipo cartilaginosa. Por eso es que son articulaciones de cartílago hialino. ¿Está bien? Las vertebrocostales, te dicen. Las vertebrocostales, ¿qué te quiere decir? Entre la vértebra y la costilla, ¿verdad? Por eso era que nosotros estudiamos partes de una costilla tipo. Porque las costillas se articulaban también con lo que eran las vértebras. Y esta articulación es de tipo plana. Las costotransversas se dan entre la apófisis transversa y las costillas. Por eso tenemos que saber las partes de la vértebra, ¿verdad? Apófisis transversa de la vértebra y la costilla. Es una articulación de tipo plana, ¿está bien? Nos vamos ahora a las articulaciones intervertebrales. ¿Qué era entre, profe? Intervertebral, entonces, ¿qué te quiere decir? Entre las vértebras, ¿verdad? Entre las vértebras. Tengo mi vértebra acá. Esta es mi articulación intervertebral, que está mediada por nuestro disco intervertebral también. ¿Qué articulación era esta? Una articulación de tipo fibrocartilaginosa. Recuerden, cuando tienen que soportar mucho peso, lo más probable es que sea una articulación fibrocartilaginosa. Cuando es una articulación que quiere crecer, lo más probable es que sea una cartilaginosa. En cambio, cuando quiere ser más rígido, quiere ser más sólido, tiene que soportar buena fuerza, normalmente es algún tipo de fibrosa. Cuando es muy móvil, alguna de las sinoviales. Bueno, después tenemos la articulación lumbosacra. ¿Qué es lumbosacra? Entre la vértebra lumbar y el sacro. En este caso sería entre la quinta vértebra lumbar y mi sacro. Esa es la articulación lumbosacra. Es una articulación también de tipo fibrocartilaginosa. La articulación sacrocoxigia. ¿Qué te quiere decir entonces sacrocoxigia? Entre el sacro y el coxis. Y esta articulación también es una fibrocartilaginosa. Y si se dan cuenta, pueden hacer un símil. Van a ver, todo lo que es articulaciones a lo largo de la columna vertebral, toditas son fibrocartilaginosas. A lo largo, ojo, porque si se da entre costillas y demás, cambia. La mayoría son planas ahí, ¿ven? Plana. Pueden hacer ese símil también al estudiar. Pueden dividirle en regiones, es válido, y ahí ustedes nombran.
cómo se les pueda quedar mejor, nomás tienen que aprovechar. Muchos de mis compañeros, por ejemplo, lo que hacían para aprenderse articulaciones es ellos nombraban toditas las que no eran planas. Ellos se aprendían toditas los que no eran planas. Y lo que no sabían, ellos decían, ese es plano, así nomás se acordaban ellos. Esa articulación no me acuerdo qué es, pero ese plano y no. ¿Por qué? Porque hay planos, hay patas. Mira, acá hay otro plano y otro, ¿no? Las sigas apofisarias, que son las uniones entre las vértebras por sus apófisis superiores e inferiores, son todas articulaciones de tipo planas. Las sacroiliacas, entre el sacro y la zona ilíaca del hueso coxal, son también articulaciones de tipo sindesmosis. ¿Está bien? Sacroiliaca. La sínfisis del pubis, nosotros ya vimos también, y eso tiene que soportar compresión también. Cuando tiene que soportar compresión, piensen en una fibrocartilaginosa, ¿está bien? La sínfisis del pubis, la unión entre los dos pubis, de los huesos coxales. La occipito-atloidea es la que se da entre el cóndilo del hueso occipital y el cóndilo de la vértebra C1. Occipito-atloidea, ¿se acuerdan? La C1 se llamaba atlas. Occipito de occipital, atloidea de atlas. Y esta articulación es una de tipo elipsoidal. ¿Está bien? Y por último tenemos a la articulación atlantoaxoidea medial y la atlantoaxoidea lateral. La atlantoaxoidea medial es una articulación sinovial de tipo ¿qué? Tipo pivote. ¿Está bien? Una articulación de tipo pivote. Y se da entre quién? Atlantoaxoidea te dice. Atlanto de atlas. Axoidea de axis. Medial. Eso es lo único que cambia. En su zona media es de tipo pivote. ¿Está bien? En cambio, en la lateral es una articulación de tipo plana. ¿Está bien? Sus apófisis superior e inferior se articulan a los lados. Acá ven, acá también tienen otro ejemplito. Y esta articulación es de tipo plana. ¿Está bien? Esto es todo respecto a articulaciones. Articulaciones es mucho más fácil de dominar cuando saben los huesos. Primero aprendan los huesos, después aprendan de articulaciones. Bueno, ya saben los huesos, ¿verdad? Ustedes, porque los que están habilitados para el final son los que pasaron del segundo parcial. Entonces ustedes ya dominan esa parte, ¿verdad? Pero siempre es bueno refrescar la memoria. Que el problema es ese, cuando te exige memoria pura, lo que nos da gusto anatomía. Lo triste es que muchas veces es pura memoria, ¿verdad? Pero bueno, por eso hay que tratar de buscarle el lado, esas palabras que son comunes, ese inter, yo le digo, yo le digo inter y piensen en entre ya. Si yo le digo endo, es adentro. Si yo le digo peri, es alrededor. Si yo le digo epi, es por encima. Si yo le digo supra, encima va. Si le digo sub, por debajo. ¿Entienden? Esas terminologías. Todo lo que era osteo, todo eso es hueso. ¿Está bien? Osteo, hueso. Y la primera clase, como les digo, la primera clase es fundamental. La primera clase, una vez que dominan, les puede facilitar mucho también. Mucho saber diferencial proximal de distal, en todas esas ramas, todo ubicar el cuerpo es fundamental. Tienen por partes, vamos, como le dije, anatomía, ¿qué era? Ciencia que estudia ¿qué? La estructura del cuerpo. ¿A través de qué? De la disección. Disección era en partes. Observación. Si ustedes no ven las imágenes, no van a acordarse. ¿Está bien? Si ustedes no ven, si ustedes no quieren mirar sus imágenes, es complicado que se les quede. Yo les digo, miren la imagen, tóquense, luego tienen un copiatín por ustedes. Tienen un copiatín por ustedes, aprovechen eso. Tóquenlo de su cabeza. Parietal, este es parietal, toca ya tu cabeza. Temporal, este era. Mandíbula, y tocátelo la mandíbula ahí. El que se le rompió la nariz, seguro que nunca más el que se rompió un hueso, estoy seguro que nunca más se olvidó el nombre de ese hueso. No dudo luego. Alguien acá se habrá roto algo. Y estoy seguro que el hueso que se rompió no se olvida. Capaz que es experto en esa área. Es por eso. Tienen que entrarle por todos los lados de anatomía. Tienen que ver, tienen que leer, tienen que repetir. La memoria así funciona. ¿Cómo saben ustedes el nombre de sus compañeros? De tanto que le ven,
de tanto que dicen su nombre. Seguro que cuando comenzaron el curso ustedes no le conocían a casi nadie, a 2 o 3 personas seguro, y el resto no tenían ni idea de quién es. Y hoy saben quién es, ¿verdad? Ustedes saben quién es su compañero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le ven, porque le llaman. Fulano, vení acá, vamos a leer esta parte de Menganito, ¿verdad? Es porque ya le conocen, porque repiten lo mismo de anatomía. Al ser un idioma tienen que repetir, leer, repasar. No hay otra forma. Pura disciplina. Bueno, ahora vamos a la parte de lo que es la anatomía muscular, ¿verdad? Y si vamos a hablar de músculo, vamos a ver lo que es la anatomía miológica. Y que yo le dije le relacionen con la palabra mio, músculo. Músculo, mio, músculo, ¿está bien? La anatomía biológica es la parte de la anatomía descriptiva que estudia los músculos esqueléticos. ¿Y qué es un músculo? Son estructuras que tienen la capacidad de ¿qué? De contraerse y generar movimiento. ¿Ven? Contraerse y movimiento. Ven estas palabras y busquen músculo ahí en sus respuestas o se les tiene que venir músculo a la cabeza. Algo con músculo se les tiene que venir. Si leen contracción y movimiento, músculo. Este concepto se aplica a la mayoría de músculos, pero no todos los músculos tienen la función de mover. Eso vamos a ver también. Que los músculos a veces se encargan de fijar o evitar el movimiento de ciertas estructuras. ¿Está bien? Las propiedades de los músculos podemos dividirla en 4, que son la excitabilidad, la contractibilidad, la extensibilidad y la elasticidad. La excitabilidad, ¿a qué se refiere? La capacidad del músculo de recibir información. ¿Está bien? La capacidad del músculo de recibir información. ¿A través de qué? Del sistema nervioso. Por eso le dije en el aparato locomotor. ¿De qué se servía? Del sistema óseo, del sistema muscular y también del sistema nervioso. ¿Está bien? La contractibilidad, en cambio, es la capacidad del músculo de acortar sus fibras y poder contraerse. Contractibilidad, la capacidad de acortar las fibras. ¿Está bien? La extensibilidad, en cambio, es la capacidad del músculo de extenderse o distenderse, pero que sin sufrir daño. ¿Está bien? Sin sufrir daño. La elasticidad, en cambio, es la capacidad del músculo de volver a su forma original. Una vez que cesó la contractibilidad, claro, de nada me sirve un músculo que yo una vez no me pueda flexionar, ¿verdad? No tiene sentido. Tiene que poder volver a su forma y volver a realizar el mismo movimiento. A eso quiere decirse elasticidad. Por eso tus gomas, la goma de tu cabello, por ejemplo, pierde su elasticidad cuando ya no funciona más, cuando ya no vuelve más a su forma, perdió la elasticidad de esa gomita. Lo mismo le pasa al músculo. Y vamos a tener que el músculo se clasifica en, ya vimos en la clase de un poquito, ¿verdad? Los músculos se clasificaban en estriados y lisos. Y los estriados, a su vez, se clasifican en cardíaco y esquelético. Cardíaco, cuando nosotros hablamos de cardíaco, lo único que podemos pensar es en corazón. También problemas cardíacos, lo que dicen, el problema del corazón, se dice. Y en este caso, en el corazón es donde vamos a encontrar el músculo cardíaco, el músculo estriado esquelético. El músculo estriado esquelético vamos a encontrarle en zonas donde los músculos me permitan movimientos voluntarios. Y el músculo liso vamos a encontrarle normalmente en vísceras huecas, en todo aquello que no podemos mover a voluntad. Por eso vamos a definir tejido muscular cardíaco, solo lo encontramos en el corazón. Métanselo ya en la cabeza. Cardíaco, yo pienso en corazón. Es un músculo involuntario y es automático. Por ende, tiene que estar gobernado por el sistema nervioso autónomo. En cambio, el músculo esquelético estriado va a estar compuesto por fibras que estén bajo el gobierno voluntario. Si algo vos podés mover a voluntad, lo más probable es que sea un músculo esquelético estriado. ¿Está bien? Y vamos a tener que la mayoría de los movimientos voluntarios, el que sea levantar el brazo, flexionar la pierna, meter un golazo al ángulo, no sé, maquillarte, peinarte, lo que se te ocurra, que sea voluntario, lo que vos hagas a voluntad, eso probablemente sea músculo esquelético estriado, ¿está bien? Y está inervado por el sistema nervioso periférico, ¿está bien? Y por último le tenemos al músculo liso. En este caso el músculo liso va a ser involuntario y forma la mayor parte de las vísceras huecas, como son el estómago, la vejiga, cualquier sistema tubular, lo más probable es que sea músculo liso.
Y al vos no controlar, eso va a ser gobernado ¿por quién? Por el sistema nervioso autónomo. ¿Está bien? Si vos no controlás, si es involuntario, sistema nervioso autónomo. ¿Está bien? Sistema nervioso autónomo. ¿Quién de acá puede digerir a voluntad? Nadie, ¿verdad? ¿Quién de acá puede contraer sus vasos sanguíneos a voluntad? Nadie, ¿verdad? No está en tu control. Todo lo que no está bajo tu control, bajo tu voluntad, es automático. Por ende, va a ser autónomo. Bueno, después vamos a ver lo que es la estructura muscular. Vamos a comenzar por lo que es el tendón. El tendón es una estructura formada por tejido conjuntivo fibroso. ¿Y para qué es? Para la fijación del músculo. Esa es la función del tendón. Y ese tendón también se envuelve por una cubierta que se llama epitendón. ¿Está bien? El tendón para fijar el músculo a alguna estructura. Puede ser a un hueso, puede ser a una aponeurosis, vamos a ir viendo, ¿verdad? Después vamos a tener el vientre muscular. Este es lo que los muchachos queremos siempre fortalecer en el gimnasio. Bueno, y las chicas también. Este es lo que cuando queremos hacernos los pesocas se nos marca todo. El vientre muscular. Este es lo que levantamos y levantamos. Queremos engrosar nuestro vientre muscular, la porción carnosa. Es la que se destina a la contracción y está constituido por tejido muscular esquelético. La aponeurosis es una estructura de tejido conjuntivo fibroso y tiene una forma aplanada. ¿Para qué es? Para la inserción del músculo. Para eso es una aponeurosis, para insertar músculo. Estas son dos aponeurosis muy conocidas, la aponeurosis plantar y la aponeurosis del oblicuo externo, por ejemplo. En cambio, la fascia, ¿para qué va a ser? Para envolver a uno o más músculos, a uno o un grupo de músculos. ¿Está bien? También es tejido conjuntivo fibroso. Tienen dos fascias conocidas, ¿no? La fascia profunda y la fascia superficial. Pero fascia ahí a pata. No. Lo importante es que la fascia se encarga de envolver músculos. ¿Está bien? La aponeurosis es para la inserción. Ojo con eso, no confundan aponeurosis con fascia. La bolsa serosa, en cambio, son almohadillas membranosas que se disponen entre los vientres, tendones y aponeurosis. ¿Para qué? Para proteger del daño por fricción o rozamiento. Poseen una cavidad ocupada por líquido sinovial. ¿Ven? Bolsa serosa, ya otra vez. Bolsa serosa, pensamos en líquido sinovial. ¿Ven? Donde vean líquido sinovial es para lubricar. Ese es como el aceite de tu cuerpo, más o menos. Así como le cambias el aceite al motor para que no lleve fundipay a tu moto, a tu auto, a lo que sea. Bueno, la bolsa y todo el líquido sinovial cumple la misma función. Busca lubricar para evitar el daño por fricción. Después pasamos a lo que es la vaina sinovial. Ya otra vez, sinovial ya pensamos, si leen sinovial, ¿en qué pensamos? Líquido sinovial, en sinovia. Pero la vaina sinovial envuelve ¿qué? Los tendones. ¿Está bien? La vaina sinovial envuelve los tendones. ¿Está bien? ¿Para qué también yo rabia? Para evitar fricción y rozamiento. ¿Está bien? Hay varias vainas en todo el cuerpo. Que le puse un ejemplito nomás para que vean. La organización muscular o estructura del músculo esquelético comienza con ¿qué? Organización, yo otra vez me dice. Si se acuerdan en la clase de Dios, nosotros vimos una organización biológica o niveles de organización biológica, ¿verdad? Entonces ya otra vez tenemos que ir de menos a más. Vamos a comenzar entonces. ¿Por qué? ¿Por cuál era la unidad más pequeña, viva de todo el mundo? La célula. Entonces vamos a empezar con una célula. Cada célula del músculo esquelético, que se puede denominar rhabdomiocito, o en este caso fibra muscular, está rodeada por una delgada capa de tejido conjuntivo que se llama endomisio. ¿Está bien? Una delgada capa que se llama endomisio. Una delgada capa. Tengo mis fibras musculares y están envueltas por su endomisio. Tengo mi célula muscular y le rodea su endomisio. ¿Se acuerdan? Endo era de adentro, ¿está bien? Y mío, ¿qué era? ¿Qué significaba mío? Músculo. Endomisio, dentro del músculo. Entonces, cubre lo más pequeño que hay, que es la célula o fibra muscular, ¿está bien? Después eso se pasa a formar un conjunto de fibras musculares, pasa a formar lo que se denomina fascículos o haz musculares. ¿Está bien? Fascículos o
haz musculares, que a su vez están envueltos, ¿por qué? Por otra capa de tejido conjuntivo y otra, pero en este caso va a ser el perinicio, ¿está bien? El perinicio. Un conjunto de estas células me da origen a un fascículo, ¿ven? Un conjunto de fibras musculares me da origen al fascículo. Y lo que le cubre a este fascículo, ven acá que está envuelto por algo, lo que le envuelve a este fascículo, eso se llama perinicio, ¿está bien? El conjunto otra vez de todos los fascículos, el conjunto de todos los fascículos, ven acá, el conjunto de todos los fascículos, cada uno de estos fascículos, otra vez me dan conjunto lo que constituye un vientre muscular, ¿está bien? Esto es lo que me da el vientre muscular, ¿está bien? Y ese vientre, yo otra vez, tiene que estar envuelto, ¿por qué? Por epinicio, ¿está bien? Epi era por encima de todo tiene que estar el epinicio, ¿está bien? Es lo que cubre, ¿qué? El vientre muscular. Lo que cubre al vientre muscular es el epinicio. Lo que cubre al fascículo muscular es el perinicio. Lo que cubre a la fibra muscular o rhabdomiocito es el endo. ¿Está bien? Vamos de menos a más. Eso es lo que quiere representarte la imagen. Y después vamos a hablar de lo que es la unidad motora. ¿Y qué es la unidad motora? Es la neurona motora y todas las fibras musculares que inervan. La unidad motora es todo esto, tanto la neurona motora como las fibras musculares que inervan. ¿Está bien? Eso nomás es la unidad motora. Bueno, y sin unidad motora no ocurre lo del movimiento. ¿Se acuerdan? Que una de las capacidades del músculo era realizar la contracción, ¿verdad? Teníamos la contractibilidad, la excitabilidad. No se va a lo contraer si no tiene excitabilidad, si no hay una neurona que excite esas células musculares, no va a ocurrir la contracción, ¿está bien? Por eso es tan importante conocer la unidad motora. Si se te fundió tu unidad motora, oye, fundipa malan de cableado, va de bella pota, va de vete. No, ándalo, el auto no anda, ¿verdad? No tiene batería, no, anda el auto. Lo mismo le pasa al músculo. Si no anda el que manda el impulso, no arranca. Bueno, después nos vamos a lo que son las partes del músculo esquelético. Y acá quiero que le dividan en lo que son origen, inserción, vientre, fascia y tendón. El origen, ¿qué es? Origen o inserción fija es lo que generalmente no se contrae. Si no se contrae, casi no se mueve. Por eso es que se llama inserción fija. Y es donde el músculo se agarra para moverse. ¿Está bien? Y tiene muy poca capacidad contráctil. Sin embargo, hay orígenes que pueden moverse indistintamente. Eso quiere decir que el origen, dependiendo del movimiento, también puede cambiar. Eso es más complejo. Pero el origen, lo importante es que ustedes sepan que es para la inserción fija, ¿está bien? No se contrae. Generalmente, al menos, no se contrae, ¿está bien? El músculo se agarra para moverse, es de donde vos te atajás para moverte. Tu punto de apoyo es el origen. Muy poca capacidad contráctil. La inserción o inserción móvil, en cambio, es lo contrario al origen, porque es la parte del músculo que generalmente logra contraerse. Y si se contrae, ¿qué pasa? Se mueve. Y es la que genera el movimiento, por ende. Esta inserción generalmente se hace a través del tendón. Normalmente la inserción se encuentra donde está el tendón. El tendón, ¿qué era? La parte fibrosa. Es muy poco contráctil el tendón. Más que nada es para insertarse, ¿está bien? El tendón normal es para insertarse, no tiene una capacidad de movimiento muy fuerte. Pues el tendón también se rompe muy fácil, ¿verdad? ¿Por dónde se rompen las cosas? Normalmente por el punto más frágil. Por eso es que el tendón a veces se suelta. Si son así medio curiosos, pueden poner ahí, yo les recomiendo poner rotura del tendón aquiliano, del tendón de Aquiles, el famoso tendón de Aquiles pueden poner, y van a ver cómo se rompe un tendón, parece que se suelta un cable así, violento, no es nada explícito ni nada, pero agresivo, duele. Bueno, después tenemos el vientre. ¿Qué era el vientre? Ya hablámoslo un poquito, que era donde ocurre la mayor parte de la contracción, tiene la mayor capacidad contráctil y está entre qué, entre el origen y la inserción, está entre el origen y la inserción, acá está el origen, acá está la inserción, acá está el vientre, concuerda, la teoría concuerda con la imagen.
Mientras que el vientre más se acerca al origen, menos capacidad contráctil tiene. Mientras que el vientre más cerca del tendón, mayor es la capacidad contráctil que tendrá. Por eso esta zona de inserción es la zona que mayor capacidad contráctil, más movimiento va a generar. Cuanto yo más vientre tenga hacia acá, cuanto más se desplace mi vientre hacia acá, más fuerza, más movimiento voy a hacer. ¿Está bien? En cambio, si mi vientre se acerca al origen, más pequeño va a ser el movimiento que yo voy a realizar. Bueno, y la fascia que dijimos que era lo que envolvía al músculo. Así de simple. Puede envolver a un músculo o a varios. Bueno, acá les puse nomás un excepto de que no siempre se cumple este tema de la inserción y el origen, en el sentido de que dependiendo de la estructura que puede realizar, algunos pueden fijar, a eso más hace referencia a todo este texto, a que algunos pueden fijar. Y ejemplos, por ejemplo, pueden encontrar en la expresión facial, donde los músculos se insertan directamente en la piel. Se originan en los huesos, sí, en los huesos de la cara, en los huesos del cráneo, pero se insertan en la piel de la cara. Hay algunos que se insertan en la boca, por ejemplo, por eso es que yo puedo modular las palabras, o por eso es que podemos sonreír, podemos poner caras tristes y demás, podemos fruncir el ceño también de enojado, ¿verdad? Yo cuando no me saben identificar el fémur, por ejemplo, pongo ahí mi cara de enojado, ¿verdad? ¿Cómo no me van a saber decir el fémur, verdad? Me tiene que decir siempre en el esqueleto que yo le muestro el fémur, ¿verdad? Si no pongo ya ahí frunzo ya mi ceño, ¿verdad? ¿Y cómo yo frunzo mi ceño? Porque tengo músculos en la cara que me permiten hacer eso, ¿verdad? Es por eso nomás. Todo este texto nomás para que vean que esto no es una regla general, sino que es una parte del músculo esquelético nomás. Bueno, después tenemos cómo estudiar un músculo. Esto también es una generalidad para el día de mañana. Acá por darles un ejemplo, yo les puse el músculo peroneo anterior. Del músculo peroneo anterior no hace. Les quiero decir cómo se estudia un músculo. Si ustedes el día de mañana quieren hacer algo más, quieren especializarse en el tratamiento de un músculo en específico, o tu paciente te dice, vengo con tal problema muscular, o vos le tenés luego a un paciente con tal parte del músculo dañado, además, todo eso, si vos querés ir a leer mañana, te enfocas. Mi paciente se lastimó el músculo peroneo anterior. ¿Qué es lo que tenés que estudiar de él? Su origen, su inserción, su función y su inervación. Así vas a saber dónde está el problema. Porque si su origen, acá dice el origen, se origina en la cabeza lateral de la fíbula, bla, 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 la inserción se da en el quinto dedo, su función es flexor del tobillo, pronador y aductor. La inervación, el nervio peroneo profundo, también conocido como nervio fibular profundo. Así es como se estudia cada uno de los músculos. Porque así vos ves dónde está el problema. Tuvo un problema en la inserción, se soltó esta inserción, va a tener que ir a cirugía, o no es un problema de la inserción, sino que es más bien un problema de inervación. El nervio que tiene, su diabetes es tan avanzada que ya no tiene más casi nervios. Yo no puedo trabajar este músculo, ya no tiene la inervación, no tiene más esa capacidad de excitabilidad, ya no puede generar contractibilidad, o tiene un problema en el origen o en la inserción, por ende ya no tiene más esa capacidad de elasticidad, por ejemplo, o de extensibilidad. Entonces te va a tener problemas en la función. Acá te dice que es un flexor del tobillo. A esta persona le cuesta mucho caminar, entonces. Pronador y abductor, esta persona probablemente arrastre luego el pie, salvo que tenga otros músculos accesorios o yo pueda trabajar con otros músculos, por ejemplo. Para ese pequeño ejemplo nomás. No es algo que ustedes tengan que saber de memoria. Yo no les voy a poner la imagen del músculo peroneo anterior y tienen que decirme así, así, así. No es eso. Es porque el día de mañana le puede ser práctico. Entonces lo importante es determinar qué es el origen. Punto de inserción del músculo donde se une con el hueso fijo. La inserción, lugar donde el hueso se une con el lugar en donde se une con el hueso móvil. La inervación, en cambio, es el nervio o grupo de nervios que controlan ese músculo. La función va a ser el movimiento o acción que realiza ese músculo al contraerse, como flexionar o extender o rotar. ¿Está bien? ¿Qué función cumple ese músculo dentro de mi cuerpo? Pero sí hay funciones generales de los músculos. Esto sí tienen que saber. Estas funciones generales sí tienen que saber. Si pensábamos en músculo, ¿qué pensábamos? En
movimiento. En este caso va a ser movimiento voluntario, ¿está bien? Pero igual, si me ponen movimiento, me compraron ya. Músculo, movimiento. Estabilización de articulaciones. Claro, ¿quién quiere temblar todo cuando agarra un vaso, verdad? Nadie, se me cae todo con mi coca. Coge, pues. Tiene que estabilizar también las articulaciones. También produce calor, la termogénesis. Ustedes tiritan cuando tienen frío. Estos días de frío seguro que alguien está temblando ahí en su silla. Qué frío, ¿verdad? Encima tengo que estudiar anatomía. Ustedes estaban temblando, eran sus músculos temblando, estaban produciendo calor. Después también para la protección de órganos internos. Si a alguien es medio, si a alguien le gustan las artes marciales, el MMA o lo que sea, van a ver que los atletas tienen muy desarrollados los músculos. Pegale un poco en su abdomen, durísimo, voy a dejar lastimar la mano. ¿Por qué? Porque tienen los músculos tan entrenados que le protegen los órganos, para eso. Y también para la regulación de funciones corporales en general. Funciones como el retorno venoso, por eso es que te dicen que camine mucho, sino que te salgan varices, la respiración. Un músculo es el que me permite la respiración. Cuando hablamos de sistema respiratorio, vamos a profundizar en eso. La micción o la defecación. Gracias a esto ustedes pueden retener la orina, por ejemplo. Obviamente no es lo ideal, ¿verdad? Pero controla los esfínteres, por ejemplo. Y acá la nomenclatura, yo más bien yo no les puse esto para memorizar en sí, sino para que no se asusten. No se asusten al encontrar nomás. Hay músculos que se nombran según su función, por ejemplo, dependiendo de si hacen supinación, pronación, elevación, tensor, dependiendo de su forma, el músculo triangular, el músculo cuadrado, el músculo trapecio, ¿verdad? De acuerdo a las fibras. Esto sí vamos a tener que ver por las clasificaciones. Yo les voy a mostrar lo cual quiero que sepan. Pero esto es para que sepan nomás. Por ejemplo, el número de inserciones también. Bíceps, tríceps, cuádriceps. Según el tamaño, el glúteo mayor, el glúteo menor. Es más que nada para que conozcan nomás la nomenclatura, no para memorizar en cierto. No es que yo le voy a preguntar largo, aductor largo del muslo, ¿me entiendes? No, eso es lo que yo busco. Es para que entiendan nomás lo que leen. ¿Está bien? Esto no es para memorizar. Bueno. Y después vamos a la clasificación de los músculos. Esto sí que es importante. ¿Por qué? Porque los músculos se pueden clasificar según qué. Según la dirección de sus fibras, que vamos a encontrar de fibras longitudinales u oblicuas. Primero vamos a comenzar con las longitudinales. Son aquellas en que las fibras se disponen paralelas al eje mayor del órgano. Paralelo. Estos músculos pueden acortarse mucho, tienen una gran amplitud de contracción y muy rápido, a gran velocidad. Pertenecen a esta categoría los músculos de la siguiente forma. Los cuadriláteros, ejemplo, tenemos el pronador cuadrado, el asintado, ejemplo, el sartorio. El fusiforme, tenemos al pronador redondo. El de tipo romboide, tenemos un músculo que se llama los romboides. Trapezoides, tenemos un músculo que se llama trapecio. Triangular, tenemos por ejemplo el triangular de los labios. Y orbicular, como al orbicular de la boca. ¿Está bien? Acuérdense entonces. Clasificación según sus fibras: cuadrilátero, asintado, fusiforme, romboide, trapezoide, triangular y orbicular. ¿Está bien? Después, según sus fibras oblicuas, vamos a tener aquellos que se disponen oblicuamente con relación al eje mayor del órgano. Estos músculos pueden acortarse poco y lentamente, pero generan mucha fuerza. Pertenecen a estas categorías músculos como son el semipeniforme, el peniforme y el multipeniforme. Ejemplos, por ejemplo, vamos a tener al flexor del pulgar, que no sé si nunca jugaron esa guerra de pulgares, es que le tenés que atajar el dedo pulgar al otro para ganar. Se da por el flexor del pulgar. Tiene mucha fuerza el pulgar, los si se dan cuenta. Por eso es que pueden agarrar tan fuerte también sus lápices y eso. O los niños, los niños, si el que tenga bebé, le puede colgar de los dedos. Los niños se cuelgan como monitos, se cuelgan. Impresionante la fuerza que tienen en el pulgar. Sacale un poco algo de la mano a un bebé, este reto. Te va a ganar la pulsada. Después tenemos el peniforme, como el recto anterior del muslo. Esto es lo que los muchachos tenemos que entrenar para meter golazos desde media cancha. Tienen mucha fuerza, ¿ven? Generan mucha fuerza, te dicen. El recto anterior del muslo. Y
también el multipeniforme, el deltoides. También mucha fuerza en los brazos. Poder elevar el brazo, damos hacia el deltoides, por ejemplo. Bueno, después también la clasificación según su cantidad de vientres. Según la cantidad de vientres, podemos encontrar que pueden ser simples, bíceps, tríceps, cuádriceps, digástricos y poligástricos. Los simples que tienen un solo vientre, bíceps, biquera, doble, dos vientres, tríceps, tres vientres, cuádriceps, cuatro vientres. ¿Ven? Es más fácil aprenderse a veces la terminología general nomás. Lo único que sí capaz tenemos que meter en la cabeza son los digástricos y poligástricos. Los digástricos, ¿qué quieren decir? Que tienen un solo origen, pero dos vientres, separados por un tendón intermedio. ¿Está bien? Y los poligástricos, en cambio, tienen un solo origen, pero tienen varios vientres, que también están separados por tendones intermedios. ¿Ven? Un solo origen, varios vientres. Un solo origen, pero dos vientres. ¿Está bien? Y después según su acción. Según su acción podemos encontrar que pueden actuar como agonistas, antagonistas, fijadores y sinérgicos. Agonistas, ¿qué quieren decir? Que quieren moverse, que ejecutan el movimiento. Los antagonistas se oponen al movimiento. Los fijadores estabilizan la articulación, pero ¿cuál? La que se va a producir el movimiento, porque los sinérgicos también estabilizan las articulaciones, pero en las que no debe producirse el movimiento. ¿Está bien? Yo les puse nomás esta imagen como ejemplo para que vean, por ejemplo, si yo quiero hacer pelar músculos, me quiero lucir con mi chuli y quiero mostrarle qué grandes están mis bíceps de tanto que me voy al gimnasio, quiero mostrarle mi bíceps braquial, quiero hacer el movimiento, flexiono yo mi bíceps braquial, entonces va a ser un agonista, él quiere mover, pero ¿quién le ataja? El tríceps braquial, se convierte en un antagonista, para que yo no mueva todo, mi brazo no tiemble todo ahí, o no debería temblar al menos, uso mi fijador, que en ese caso va a ser los músculos del hombro, y mi braquial me va a funcionar como un sinergista. Esto va a evitar que se mueva toda mi zona del antebrazo. Así nomás funciona. Agonista quiere el movimiento. Antagonista se opone al movimiento. Yo me opongo, dice en la iglesia. Ese es el antagonista, el malo de la novela. El fijador es para estabilizar, pero ¿quién? El que se va a producir el movimiento. El sinérgico es para el que no tiene que moverse. ¿Está bien? Bueno, eso sería todo por el repaso del final. Eso sería todo. Espero que les haya servido, les haya aclarado en mayor medida. Enfóquense siempre en lo grande. Siempre vayan primero por lo más grande, después nomás vayan a aprender lo exquisito. Anatomía, como les digo, al ser un idioma nuevo, claro que le va a costar. ¿Quién es el superdotado que habló inglés en un mes, verdad? Nadie, ¿verdad? Lo mismo le pasa a la anatomía. Al ser un idioma es complejo en sí mismo. Y encima otra vez hay que ver bien las imágenes, pero tienen que encontrar la manera de estudiar y disciplinarse también. Hoy leo de acá a acá y aprendo bien esta parte. Y vayan por partes también. Por eso anatomía era disección, observación y descripción. Separen primero. Hoy voy a aprender el resumen 1, que era todo generalidades. Bueno, aprendo todo eso primero. Tengo que observar, miro yo mis imagencitas. Si algo no me queda claro, googleo también. Esa imagen no me convence mucho a mí. Poné ahí tu imagen ahí, cuál es el que no te convence. No ves bien cuál es el hueso fémur, poné nomás ahí en Google, te va a salir también otra imagen si necesitas verla más. Le podemos facilitar también, si necesitan, hay muchos atlas y hay muchos atlas online también si quieren. No hay problema con eso. Está bien, las imágenes sí son más recíprocas, la información es un poco más, es más extensa, por eso no les digo lean de aquí, lean de allá, porque eso sí es mucho. Con que ustedes sepan la información que está en el resumen, es más que suficiente. Y lo otro es describir, tienen que saber de lo que hablan. No me pueden decir fémur nomás y fémur es este, ya está. No, el fémur es un hueso largo,
un hueso par, tengo uno a cada lado. Es un hueso largo, tiene una epífisis, tiene una diáfisis. Así se habla, así se describe. ¿Está bien? Bueno, eso es todo. Si alguien tiene alguna pregunta o demás, es un momento. Si no, hasta acá llegamos por hoy. Todos se quedaron todos dormidos y ya nadie me puede decir ni hola. Están ahí, siguen vivos, pues ya les aburrí. Gracias, gracias. Hola, veo también tu manito dulce. Está movido. Está movido, está muy bien. Hay que vivir. Bueno, si no hay mayores dudas, un placer. Muchísimas gracias por estar este domingo tan lindo conmigo. Son libres. Sí, es que ya aprendieron todo. Muchísimas gracias. Que tengan un buen resto de día.